Esta es la historia de Ignacio, un canario que un día decidió cruzar el charco hasta Ceuta por motivos laborales. Un día quedó con unos compañeros para pasar el fin de semana en Málaga y allí conoció a una cordobesa que también había ido con unas amigas para pasar el fin de semana. Estuvieron tomando unas copas por la noche malagueña. No pasó nada entre ellos, simplemente hablaron, bebieron, bailaron y lo pasaron en grande. Ellos le dijeron dónde trabajaban, les dieron el nombre de la empresa. Ese fin de semana se acaba y cada uno se fue para su ciudad. Al cabo de unos días recibe una llamada en su puesto de trabajo y era Juana, la cordobesa que conoció en Málaga. Y era para decirle que uno de sus compañeros se había dejado un jersey, que lo tenía ella y cómo podían hacer para entregárselo. Y es ahí donde intercambian los números de teléfono. Así que un día quedan para devolverles el jersey. Y ya quedaron para verse más veces, hasta que empieza la relación. Al haber tantos kilómetros de por medio y por el trabajo de Ignacio, le tocaba viajar más a Juana hasta Ceuta, aunque él cuando tenía libre iba para Córdoba. Pasaron los meses, y un día ella le dijo que así no podían seguir, porque se tiraban a veces 2 meses sin verse, y le comenta que sus padres, al tener una empresa de reparto, lo podrían meter allí a trabajar. Ignacio le dice que cuando se le acabara el contrato, pues iría para allá, y así fue. Se trasladó a Córdoba y empezó a trabajar en la empresa de los suegros, y todo iba bien. Iba tan bien que al año se casaron y a los 9 meses nace su primera hija y la llaman Laia. Antes de que naciera la niña, los suegros hacían su vida, pero cuando nació Laia, los suegros iban a todos lados con ellos. No tenían privacidad en sus conversaciones de pareja. Se convirtieron en sus sombras. Si iban a un centro comercial, ellos también. Si iban a la playa, los suegros también. Vamos, que allá donde iban, los tenían que llevar. A los 3 años se queda embarazada de su segunda hija y deciden comprar un coche más grande porque las dos sillitas atrás quedaban muy justas. Así que van al concesionario y Juana va directamente a un 7 plazas. Y le comenta a Ignacio, mira Ignacio, compramos este que tiene 7 plazas y así pueden venir mis padres con nosotros y no ir en dos coches. Y él se indigna, que le dice que hasta para comprar un coche se ve condicionado, que hasta en eso tiene que pensar en ellos. Y así se acabaron comprando ese coche. Bueno, pues nace su segunda hija, Paula. A los pocos años el suegro fallece de cáncer y a Juana se le ocurre que su hija Paula, pues que se vaya a vivir con la abuela, porque se siente muy sola. Ignacio a eso se niega rotundamente, que su hija tiene que vivir en su casa con sus padres y hermana, pero la niña acaba viviendo con la abuela materna. Vivían enfrente, unos de los otros, a unos 50 metros, pero Ignacio quería a su hija en casa, como ya he dicho. Como ve que no se le respeta ni nada, decide irse a casa de su hermana allá en Canarias. Y a los 4 días de estar en Canarias, Juana le llama para pedirle que vuelva, que lo echa mucho de menos, pero él le dice que mientras su hija no esté en casa, no vuelve. Y Juana le dice que sí, que cuando vuelva a casa, allí estará Paula. Efectivamente, cuando volvió, sus dos hijas estaban en casa, pero poco duró, ya que a las semanas Paula volvió a casa de su abuela. Él seguía trabajando en la empresa de la suegra. Él era camionero y con el camión hacía el reparto, pero también hacía cosas que no le tocaban. Estaba contratado como camionero. También repartía con furgonetas y no podía. Embalaba cuando el camión no estaba preparado y hacía más horas de las que tenía que hacer. En eso que llega su tercer hijo, Quique. No nos olvidemos que su hija Paula sigue con la abuela viviendo, ¿eh? Aguanta por el niño. Quería verlo crecer y cuando Quique tiene ya unos 6 años se propone separarse y decide que si el día 1 de enero su hija no ha vuelto a casa, pues año nuevo, vida nueva. Y así fue. La niña no volvió a casa, pues le dice a Juana que se acabó y le pide el divorcio. Se divorciaron y él sigue trabajando para la que fue su suegra. Tengo que añadir que tuvieron un divorcio amistoso, de mutuo acuerdo, y todo para llevarse bien por los hijos. Tenían dos coches, el 7 plazas y uno más pequeño. Él, para que no hubieran problemas, le deja todo. Los dos coches, la vivienda y la custodia, ya que ella se lo pedía. Y de palabra le dice que como viven en la misma calle, pues los puede ver siempre que quiera. Pero la sentencia pone que martes, jueves y fines de semana alternos para el padre. Y que Quique, hasta que no cumpla los 10 años, dormirá siempre en casa de la madre. Todo iba genial, hasta que al cabo de un tiempo lo ven con otra. Y es ahí cuando se les cruzan los cables y las neuronas se le queman por completo. La madre de ella le calentaba la cabeza. Cuando tenían que hablar sobre algún tema referente a sus hijos, allí estaba ella dando su opinión, cuando no pintaba nada. En fin,
que un día lo invitaron a largarse de allí, donde él vivía, en su piso de alquiler en la misma calle, como ya he dicho. También quisieron echarle del trabajo, porque mezclaban lo personal con lo profesional, cuando antes no tenía problema ninguno, hasta que lo vieron con otra, claro. Ignacio les dijo que él estaba cumpliendo con su trabajo y más, que si no le querían ahí, que lo echaran, pero con todos los años que llevaba, pues le tenían que pagar más de 30.000 euros de indemnización. Y como son de puño cerrado, pues se negaron, evidentemente. Se estuvieron informando para ver cómo hacerlo, sin tener que pagar tanto. Así que un día Juana se presentó en la empresa con aires de jefa y empezó a provocarlo, a gritarle de maneras diciéndole que era lo que tenía que hacer, e Ignacio le pidió que dejara de gritar y demandarle que su jefa no se llamaba Juana, sino María Teresa, a lo que Juana perdió por completo los papeles, porque Ignacio le dijo que era camionero y no tenía por qué empaquetar nada. Así que cogió una silla y se sentó hasta su hora de salida, porque ya no les iba a regalar más horas de su preciado tiempo. Porque aún divorciados, él seguía haciendo lo mismo que cuando estaban casados, hasta ese día, claro. En eso que ella llama a la Guardia Civil, diciendo que le estaba gritando, y aparece un guardia civil amigo de la familia de ella. E Ignacio habló con él muy tranquilo, y Juana seguía gritando, tanto que ni se la entendía. Ella agredió a Ignacio pero el guardia civil no lo vio supuestamente, porque estaba mirando para otro lado. En eso que Ignacio le dice que se va para el hospital a que le mirasen el cuello, porque tenía arañazos, y con el parte de lesiones le pondría la denuncia. Cuando sale de la consulta, habían 4 guardias civiles, entre ellos el amigo de la familia, y este le llama, pero Ignacio le dice que con él no tiene nada de qué hablar, que ya se verán en el juzgado, pero el guardia le dice que no, que se va detenido por violencia de género. Eso fue un viernes y fue al calabozo, pero el sábado lo llevan a otro, y el domingo sí o sí tuvo juicio, porque iban a pasar las 72 horas y lo tenían que dejar libre. Ella pidió orden de alejamiento y se la denegaron porque no había pruebas de nada. El mismo domingo lo dejan libre y el lunes por la mañana se presenta en su puesto de trabajo y allí lo recibe el abogado de la empresa y le dice que está despedido. Un despido disciplinario porque no cumple con su trabajo. Pero Ignacio recurre el despido. ¿Qué pasa? Que el día del juicio llevan a 5 testigos, trabajadores de la empresa, y nunca hay que morder a la mano que te da de comer. Claro está. Así que los 5 iban a testificar en contra de Ignacio. Le ofrecen 13.000 euros para no entrar a juicio y su abogado le aconseja que los coja, porque si van a juicio van a declarar en su contra y se quedará sin nada. Así que perdió 22.000 euros. Y a raíz de ahí, Juana se acoge a lo que está estipulado en el convenio. Martes, jueves y fines de semana alternos menos el niño, porque aún no tenía los 10 años. Un día Paula, su segunda hija, le llama llorando diciendo que su madre le ha pegado, que está harta de vivir con la madre, y le pregunta a su padre si puede ir a su casa. La estuvo consolando y tranquilizando toda la tarde, y después de cenar se fue para casa de su madre más tranquila. Pero a la semana y media le vuelve a llamar y le dice que va para su casa. La niña, que ya tiene 15 años, le cuenta que no puede más, que por nada le grita, le pega, la insulta, que es un sufrimiento. Todo eso Paula llorando. Al rato le llama a su hija mayor y le pregunta si está ahí su hermana, y le dice que sí, a lo que Laia le dice a su madre que sí, que está allí, y se oye de fondo a Juana. Ah, vale. Al rato le llama un policía local conocido de él, y también le pregunta si está allí su hija, y le contesta que sí, que lleva allí toda la tarde, a lo que el policía le dice que Juana está como loca buscándola. Ignacio le corta y le comenta que lo ha engañado porque ya había llamado la hermana preguntándole, y se lo dijo a la madre. Entonces el policía llama a Juana para decirle lo que ella sabía. A los 5 minutos vuelve a llamar el policía y le dice lo que pone en el convenio. Ignacio le comenta que sabe muy bien lo que pone en el convenio, pero ¿qué quiere? ¿Que deje a su hija en la calle llorando? Que su hija le ha llamado porque su madre le ha vuelto a pegar y que le había abierto las puertas de su casa para darle amor y tranquilizarla. En eso que el policía le dice que si la niña no vuelve, Juana lo va a denunciar por incumplimiento del convenio. Ahí Ignacio rompe en llanto mientras me lo cuenta, que le pregunta otra vez al policía, ¿qué me estás diciendo? ¿Que porque no es martes o jueves tengo que decirle a mi hija que no puede entrar y la dejo en la calle llorando y con ansiedad? ¿En serio me lo estás diciendo?
Mi hija tiene las puertas abiertas siempre, le toque a quien le toque. Juana, por despecho, cumplía el convenio a rajatabla. Ignacio fue listo y llevó a la niña al centro de salud y con el parte de lesiones denunció a Juana, pero a día de hoy sigue esperando juicio. La cuenta en común del banco se dividió entre dos. De los 15.000 euros que habían, pues tocaba a cada uno 7.500, pero él le dijo a Juana que para él 6.000 y para ella 9.000, que con esos 1.500 euros de más que le daba, que fuese para lo que necesitaran los niños. En el momento que él se queda sin trabajo, pasa a cobrar del paro, una miseria, porque solo tenían contratado 20 horas, cuando hacía cerca de 60. Pues pagando alquiler más gastos no le llegaba para pasar la pensión. Aún estaba a la espera de juicio por el despido, pues le mandó el recado a su hija mayor, que en cuanto pudiera se la pagaría. Pero aún así lo denuncia. Le salieron trabajos temporales, pero tampoco le llegaba para pasar la manutención, así que cuando cobró los 13.000 euros se puso al día con los atrasos de la pensión. Una colega le comentó que en Vizcaya había trabajo, así que cogió carretera y manta y se fue a la aventura para el norte. Pero ¿qué pasa? Que a su hijo no se lo puede llevar un fin de semana porque no tenía los 10 años, así que se quedaba sin ver a sus hijos. Pero este año Quique ya tiene 10 años recién cumplidos y serán las primeras navidades que podrá dormir en casa de su padre. Pero ya le está poniendo pegas para poder llevarse a sus hijos este año. En la denuncia que le pone por abandono a sus hijos, le dieron la razón a Ignacio, porque le quedaban 50 euros para comer todo el mes. Ella recurre y el provincial también le da la razón a Ignacio. Un día él hace un escrito sobre lo ocurrido con su hija cuando le llamó la policía local, pues alguien hizo una captura y se la pasa a Juana. Y esta presenta otra denuncia por injurias y calumnias y pedía una indemnización de 3.000 euros por daños morales. Y le llegó una carta de conciliación. Cuando se presenta le pregunta si es verdad lo que había escrito, a lo que Ignacio afirma, que lo escribió porque había pasado, que el médico le preguntó a la niña si solo le pegaba a ella o a sus hermanos también, y la niña dijo que también pegaba a sus hermanos, y le enseñó más marcas que tenía. Y nosotras nos preguntamos por qué ese médico no presentó denuncia ya que es su obligación. En fin, en el acta de conciliación, el abogado de ella le dice que retiran la denuncia si él pone en el Facebook que era todo mentira, que fue un calentón del momento, e Ignacio se niega en rotundo, porque llevó a su hija al médico y presentó la denuncia. En cuanto ella escuchó eso, le entraron las prisas y se quería largar, súper nerviosa, y no la dejaron irse, claro está, hasta que hubiese firmado los papeles. Así que otra jugada que le salía mal. Y deseamos que estas navidades también le salga mal la jugada. Ignacio aún no ha acabado esta guerra. Esperamos que pronto nos cuente que la relación con sus hijos mejore. Tengo que decir que su hija mayor también tiene la cabeza comida por la madre, que es mayor de edad, pero como vive con la madre, es lo que la madre diga. Según convenio, no tiene sentido ya que es mayor de edad. Después de todo lo vivido, tuvo que ir al médico porque pasaba noches sin dormir y le recetaron Transilium, que durante 19 años fue un buen hombre, un buen trabajador, un buen marido y un buen padre. Y después, de la noche a la mañana, pasó a ser un maltratador. Y todo por verlo con otra mujer. Esta es la historia de Ignacio, una entre tantas.